Capítulo 6. Un cabo suelto. Una vez se ha capturado un Sprem, podemos empezar a diseñar el Fabrial en sí. Un secreto muy bien guardado de los artifabrianos es que los Sprem, cuando están atrapados, responden de diferentes maneras a distintos tipos de metal. Un armazón de alambre para el Fabrial, llamado jaula, es esencial para controlar el dispositivo. Lección sobre mecánica de Fabriales impartida por Navani Collin a la coalición de monarcas Urídiru Yesevan de 1175. Radiante retrocedió con el saco en la cabeza. Apretó los lados contra la fría piedra de la pared, contra la fría piedra de la pared, mientras seguía llegando gritos. Sí, era la voz de Adolin. Como temía, había acudido en su rescate. Hola, Ángel. Radiante se planteó la opción de quitarse el saco, invocar su hoja esquilada y exigir a los conspiradores que se rindieran. Sin embargo, tuvo en cuenta los deseos de Belu y Shallan. Las dos necesitaban ver a Yalai cara a cara. Un sonido rasposo cerca. Radiante se volvió hacia él. Piedra frotando contra piedra y también algún tipo de mecanismo girando. Anduvo a ciegas hacia el sonido. «Llevadme con vosotros», gritó, «no me dejéis con ellos». «Bien», dijo Olenna desde algún punto cercano, «vosotros dos, agarradla. Tú, vigila el acceso desde dentro. Intenta arrastrar el mecanismo, deprisa». Unas manos ásperas asieron a Radiante por los hombros y tiraron de ella a lo que sonaba como un túnel, a juzgar por el eco de las pisadas. La piedra rechinó contra la piedra detrás de ellos y cesó el sonido de la escaramuza que tenía lugar en el abismo. Oli huesale limón, ole limón. Ahora sí puedo escucharte sin spoilearme. Ah, huevo, tema. Por lo menos, Radiante ya sabía cómo llegaban y se marchaban los sectarios de los abismos. Tropezó y cayó a propósito de rodillas para poder poner las manos en el suelo. Roca lisa, cortada. Sospechó que lo habían hecho con una hoja esquilada. Alguien la puso de pie y la empujó pendiente arriba. No le quitaron el saco, ni siquiera cuando protestó diciéndoles que no era necesario. Bueno, un túnel tenía sentido. Aquel campamento de guerra ya había estado ocupado por Sadeas y Alai desde años antes de que todos los demás se desplazaran a Urídiru. Habrían querido tener una ruta de huida secreta de su campamento de guerra, sobre todo en los primeros años en las llanuras, cuando todo el mundo, según Adolin, había estado seguro de que los principados terminarían resquebrajándose y empezarían a luchar entre ellos. Y sí que tiene un nombre el barco. Sí, de hecho no sé si yo pienso que ya te habías alcanzado a oír cuando justo lo volvieron a mencionar y dije, ah, sí, cierto, sí tenía nombre. Que yo como que me acordaba que algo habían dicho, pero yo decía, no, se me hace como que no, pero no, sí tiene. Cuarto Puente se llama el barco. El problema es que leí hasta la página 209. Ah, ya llevas el doble de donde voy ahorita. Yo no le veo problema, siempre y cuando no me des spoiler. Si no, iré hasta donde estás y te voy a dar tus pataditas en las costillitas. Y pusieron el puente. Sí, muy bonito. El pasadizo los llevó a otra puerta que se abrió a lo que sonaba como una sala pequeña. Un sótano quizá. No eran muy comunes en las llanuras quebradas porque se inundaban con demasiada facilidad, pero los ojos claros más ricos los habían tenido para enfriar el vino. Los conspiradores murmuraron entre ellos, preguntándose qué debían hacer. 4 personas, por el sonido de telas rozando, estaban quitándose las túnicas. Seguro que debajo llevaban ropa normal. Rojo no estaba allí, porque le habían apretado el brazo para indicárselo. Eso significaba que Radiante estaba sola.
Al poco tiempo, los demás la obligaron a subir unos escalones y la sacaron fuera. Sintió el aire en las manos y la cálida luz del sol en la piel. Se fingió maleable y fácil de mover, aunque aguardaba lista para atacar por si aquello era algún tipo de engaño y la asaltaban. La llevaron deprisa por varias calles, sin descubrirle la cabeza. Shallan tomó el control, ya que tenía una capacidad increíble, casi sobrenatural para sentir y memorizar las direcciones. Trazó un plano del recorrido en su mente. Pequeños kremlinos taimados. Le habían hecho recorrer un extenso bucle doble que terminaba en algún lugar próximo a la salida del sótano. El ascenso hasta allí arriba había sido solo de unos minutos, por lo que debía de estar cerca del extremo oriental del campamento de guerra. Quizá en la fortaleza que había allí. Esos lo situaría cerca de los viejos aserraderos de Sadeas, donde Kaladin había pasado meses componiendo el Puente 4, a partir de los estropeados restos de hombres llevados allí para morir. Jamás te spoilearía, tranqui. Bueno. Estamos tratados, pues. Velo se preguntó si alguien de la zona encontraría extraño que estuvieran llevando a una mujer con un saco en la cabeza, por lo alterados que parecían los sectarios cuando por fin la metieron en un edificio. No estaba pensando con mucha claridad. La obligaron a sentarse en una silla y se marcharon con el sonido de botas contra la madera. Al poco tiempo los oyó discutir en alguna estancia cercana. Con mucho cuidado, Velo levantó la mano y se quitó el saco de la cabeza. El sectario que había dejado vigilándola, un hombre alto con una cicatriz en el mentón, no le ordenó que se lo volviera a poner. Estaba sentada en una rígida silla de madera junto a la puerta de una sala de piedra con una gran alfombra circular. La alfombra no servía de mucho para animar lo que era, por lo demás, una cámara pelada. Aquellas construcciones de los campamentos de guerra se parecían mucho a fortalezas, pocas ventanas, menos adornos. Shallan siempre había considerado a Sadeas un bravucón. Aquella fortaleza y el túnel de huida que había recorrido hizo que Velo revisara esa valoración. Hojeó entre los recuerdos de Shallan y lo que Velo vio en el hombre fue astucia en estado puro. Shallan no tenía muchos recuerdos de Yalai, pero Velo sabía que debía ir con cuidado. El alto príncipe Tanadal había puesto en marcha aquel nuevo reino en los campamentos de guerra. Pero al poco tiempo de que Yalai se estableciera allí, Tanadal había aparecido muerto, en apariencia apuñalado por una prostituta. Bama, el otro alto príncipe que no había apoyado a Dalinar, había escapado de los campamentos de guerra en plena noche. Debía de haberse creído el embuste de Yalai, que Dalinar había ordenado el asesinato. Ya extrañaba que hablaran de las llanuras. Sí. Velo aguzó el oído para escuchar la discusión que llegaba desde la sala contigua. Los conspiradores parecían frustrados por haber perdido a tantos compañeros en el ataque. Sonaban frenéticos, preocupados porque todo se estaba viniendo abajo. Por fin se abrió la puerta y salieron 3 personas en tropel. Velo reconoció a una de ellas, Ulina, la mujer de la que antes había sospechado por la voz. Tras ellas salió un soldado ojos claros con el uniforme de Sadeas. El guardia le hizo un gesto, así que Velo se levantó y asomó la cabeza con cautela a la estancia contigua. Era más grande que la antesala, con unas ventanas muy estrechas. Pese al intento de suavizarla con una alfombra, sillones y cojines, seguía dando la sensación de ser una fortaleza. Un lugar pensado para que los ojos claros pudieran refugiarse de las tormentas y al que replegarse en caso de ataque. Yalai Sadeas estaba sentada a una mesa al fondo de la sala, embosada en sombras, lejos de las ventanas y las lámparas de esferas de las paredes. Cerca de ella había un aparador grande cubierto por una plancha de madera abatible. Muy bien, pensó Velo, avanzando. La hemos encontrado. ¿Tenemos decidido lo que vamos a hacer con ella? Ya sabía lo que propondría Radiante, provocar que dijera algo incriminatorio y detenerla. Velo, en cambio, no había insistido en aquella misión solo porque quisiera reunir pruebas para Dalinar,
Ni siquiera lo había hecho porque los Sangre Espectral consideraban que Yalai era un peligro. Velo lo había hecho porque aquella mujer se empeñaba en seguir amenazando todo lo que amaba Shallan. Dalinar y Jasnah necesitaban seguir concentrados en el verdadero objetivo, reconquistar al Scar, y en consecuencia Velo había decidido cortar aquel cabo suelto en concreto. Adolin había matado al alto príncipe Sadeas en un momento de pasión sincera. Velo había llegado hasta allí para acabar ese trabajo que él había empezado. Ese día Velo pretendía asesinar a Yalai Sadeas. Hace unos 8 meses que terminé juramentada. Hay muchos nombres que no recordaba y me costó un poco retomar la historia. Pues mira, te diré que yo no tengo tanto que terminé juramentada y aún así hay cosillas que me cuesta hilar. Lo que más costaba a Kaladin en el mundo era no hacer nada. Le resultaba insoportable que un soldado a sus órdenes luchara arriesgando su vida contra un adversario hábil y peligroso y no mover ni un dedo para ayudar. Leshwi era un ser de una edad increíble, el espíritu de una cantora muerta, hacía mucho transformado en algo más parecido a un Sprem, una fuerza de la naturaleza. Sixil era un luchador capaz, pero distaba mucho de ser el mejor de la orden. Sus verdaderos talentos estribaban en su comprensión de los números, su conocimiento de otras culturas y su capacidad de mantener centrado y práctico en situaciones donde los demás perdían la chaveta. La chaveta. Sixil tardó poco en tener que pasar a la defensiva. Leshwi se cernía sobre él, lanzando estocadas descendentes con su lanza, y entonces lo rodeó y atacó desde el lado. Fluía con movimientos expertos de un golpe al siguiente, obligando a Sixil a seguir dando vueltas y esquivar o desviar los ataques a duras penas. Kaladin se enlazó hacia adelante, con los dedos tensos en torno a su lanza. Era crucial que su equipo se ciñera al sentido del honor de los celestiales. Mientras el enemigo siguiera aceptando los combates singulares, los soldados de Kaladin nunca correrían el riesgo de que los abrumaran y los barrieran. Quizá la infantería se masacrara sin piedad, pero allí arriba, en el cielo, habían hallado un respeto mutuo. El respeto de unos combatientes que estaban dispuestos a matarse entre ellos, sí, pero solo como parte de una competición, no de una carnicería. Si Kaladin incumplía la norma táctica, si atacaba también a Leshwi, ese equilibrio precario se desmoronaría. Leshwi se abalanzó sobre Sixil y le clavó la lanza en el pecho. Su arma lo empaló de lado a lado y salió por la espalda del uniforme azul mojada de sangre. Sixil se removió, dando bocanadas, dejando escapar luz tormentosa por la boca. Leshwi canturrió en voz alta y la gema de su lanza empezó a brillar, absorbiendo luz tormentosa de su presa. Kaladin gimió mientras las muertes de demasiadas personas a las que había fallado pasaban ante sus ojos. Tien, Nalma, Elhokar. De nuevo estaba en aquella terrible pesadilla del palacio de Kholinar, con sus amigos matándose entre ellos. Chillidos y luces, y dolor y sangre, todo arremolinado en torno a una imagen, la de un hombre a quien Kaladin había jurado proteger, tendido en el suelo, con la lanza de Moash atravesándolo. No, gritó Kaladin. No podía quedarse mirando, no podía y punto. Se enlazó hacia adelante, pero entonces Leshwi lo miró a los ojos, se detuvo. La fusionada arrancó la lanza del pecho de Sixil justo antes de que su voz tormentosa se extinguiera. Sixil se hundió en el aire y Kaladin lo sostuvo mientras el hombre parpadeaba aturdido, aferrando aún su argentea lanza esquilada. Suelta el arma, le dijo Kaladin, e inclínate ante ella. ¿Qué, señor? Sixil frunció el ceño mientras la herida sanaba. Que sueltes la lanza, repitió Kaladin, y te inclines ante ella. Sixil, con cara de confusión, obedeció. Leshwi le devolvió un asentimiento. Vuelve a la nave, ordenó Kaladin, y descansa lo que queda de batalla. Quédate con los escuderos. Sí, señor, respondió Sixil. Se alejó flotando, palpando el agujero ensangrentado de su casaca.
Ledwin miró a un lado. A poca distancia, suspendido en el aire sin armas, estaba el celestial al que Kaladin había derrotado antes. A Ledwin no debería importarle que Kaladin hubiera perdonado la vida a aquella criatura. Había sido un gesto estúpido hacia un ser capaz de renacer con cada nueva tormenta. Pero claro, Ledwin debía de saber que si mataba a Sexil podía alzarse un nuevo radiante con su Spren. No era lo mismo del todo, y de hecho, en términos del alivio que sentía Kaladin, la diferencia era inconmensurable. Fuera como fuese, Ledwin le presentó su lanza y Kaladin aceptó el desafío de 1000 amores. Esa especie de leyes de guerra que han adoptado entre los fusionados y los corredores del viento me encanta. Sí. Una competencia que sigue siendo una guerra, pero tiene sus ventajas. En la cubierta intermedia del cuarto puente, Navani contó otra familia y le señaló una sección bien marcada y numerada de las bodegas. Los fervorosos que estaban allí se apresuraron a acomodar a los inquietos refugiados. Civilizada, ajá. Con ritmo. Los niños se sentaron con los ojos como platos y mantas en las manos, varios de ellos sorbiendo la nariz. Los padres dejaron sacos con la ropa y las demás posesiones que habían recogido a toda prisa. Unos pocos se niegan a marcharse, dijo en voz baja el fervoroso Falilar a Navani. Se toqueteó su barba de un blanco puro mientras repasaba la lista de nombres. Prefieren seguir viviendo oprimidos que abandonar su tierra natal. Pendejos. ¿Cuántos? Preguntó ella. No muchos, 15 personas. Por lo demás, la evacuación está siendo más rápida de lo que había estimado. Por supuesto, los refugiados ya estaban preparados para trasladarse, y a la mayoría de los lugareños ya los habían obligado a apelotonarse con sus vecinos para ceder sus domicilios a los parmenios. «¿Entonces qué te preocupa tanto?», preguntó Navani, haciendo una anotación en su lista. Cerca de ellos, Renarín se había acercado a la familia de los niños, sorbedores de narices. Invocó un pequeño globo de luz y empezó a hacerlo rebotar entre sus manos. Era algo muy simple, pero los niños que lo vieron pusieron cara de sorpresa y olvidaron sus miedos. La bola de luz era de un azul brillante. Una parte de Navani pensó que debería ser roja, para revelar la auténtica naturaleza del Spren que se ocultaba dentro de Renarín. Un vacío Spren. O por lo menos un Spren normal corrompido por el bando enemigo. Nadie sabía qué hacer al respecto de aquello, Renarín al que menos. Como ocurría a la mayoría de los radiantes, al principio no había sabido lo que estaba haciendo, pero con el vínculo ya formado era demasiado tarde para echarse atrás. Renarín afirmaba que su Spren era de fiar, pero había algo raro en sus poderes. Habían logrado reclutar a varios vigilantes de la verdad normales, y ellos eran capaces de crear ilusiones como Shallan. Renarín no podía hacerlo, solo podía invocar luces que a veces hacían cosas extrañas, antinaturales. «Podrían fallar muchísimas cosas», exclamó Falilar, sacando a Navani de sus meditaciones. «¿Y si tenemos subestimado el peso que añadirá tanta gente? ¿Y si la tensión agrieta las gemas más deprisa de lo que teníamos previsto? Los ventiladores apenas han servido de nada. No es un desastre brillante, pero sí que hay mucho de lo que preocuparnos». Volvió a tirarse de la barba. A aquellas alturas era asombroso que todavía le quedara algún pelo. Navani le dio una palmadita tranquilizadora en el brazo. Si Falilar no tenía algo de lo que preocuparse, se volvería loco. «Haz otra inspección visual de las gemas y luego comprueba por segunda vez tus cálculos». «Por tercera vez será», dijo él. «Sí, supongo que sí. Mejor que me mantenga ocupado y deje de preocuparme». Levantó la mano hacia la barba, pero a medio camino se detuvo y la metió en el bolsillo de su túnica. Navani entregó su lista a otro fervoroso y subió la escalera hasta la cubierta. Dalinar había dicho que volvería a abrir la perpendicularidad pronto, y ella quería estar presente y con el lápiz preparado cuando lo hiciera. Abajo, los habitantes del pueblo, en tránsito, seguían amontonándose y alzando la mirada hacia la extraña batalla que se desarrollaba arriba.
Tanta gente boquiabierta acabaría echando a perder el ordenado plan de abordaje que Navani había encargado. La próxima vez haría que los fervorosos trazaran un segundo plan que tuviera en cuenta el tiempo que perderían si había una batalla en marcha. En fin, por lo menos solo había llegados celestiales. Esos tendían a no hacer caso a los civiles, a considerarlos poco más que obstáculos en el campo de batalla. Otros grupos de fusionados eran mucho más brutales. El puesto de mando estaba casi vacío desde que habían enviado a la mayoría de los fervorosos de Navani a guiar y a acomodar a los lugareños que embarcaban. Solo quedaba Rushu, que completaba distraída el vuelo de los corredores del viento con su cuaderno abierto. Pues vaya, la bonita y joven fervorosa debería estar catalogando las reservas de alimentos del pueblo. Rushu era una chica brillante, pero al igual que una esfera, tendía a alumbrar en todas las direcciones, a menos que alguien se preocupara de enfocarla. Brillante, ¿has visto esto? ¿Has visto eso? Dijo Rushu cuando Navani se acercó. Esa fusionada de ahí, la que ahora está luchando con el alto mariscal Kaladin, ha dejado escapar a un corredor del viento después de empalarlo. Seguro que es porque la ha distraído la llegada de Kaladin, repuso Navani, mirando hacia Dalinar, que estaba justo delante. El enorme hombre del puente Comecuernos se había situado cerca de Dalinar y estaba revisando unos sacos de provisiones que Rushu al parecer había olvidado. A Navani no se le escapó que la hija del Comecuernos, la portadora de Esquilada, estaba también muy cerca de Dalinar. Kaladin había progresado más allá de hacer de mero guardaespaldas, pero solía tener un ojo echado a Dalinar de todas formas. Que el Todopoderoso lo bendijera por ello. Brillante, dijo Rushu, de verdad que hay algo raro en esta batalla. Veo a demasiados corredores del viento parados por ahí, sin combatir. Son las reservas, Rushu, respondió Navani. Vamos, deja que mi marido se preocupe de la táctica. Nosotras tenemos otro deber. Rushu suspiró, pero obedeció, guardándose el cuaderno bajo el brazo y acompañando a Navani. Dalinar estaba de pie con las manos enlazadas a la espalda, observando la batalla. Como había esperado Navani, Dalinar relajó la postura y luego sacó las manos a los lados, como si estuviera agarrando a algún tejido invisible. Luego, juntó las manos y la perpendicularidad se abrió en un estallido de luz. Unos glorispren con forma de esferas doradas empezaron a trazar espirales en torno a él. Navani vislumbró mejor a Shadesmar en esta ocasión y oyó otra vez aquel tono. Eso era nuevo, ¿verdad? Aunque no se consideraba una buena dibujante, por lo menos en comparación con una maestra como Shallan, empezó a bosquejar lo que veía, intentando capturar una imagen de aquel paisaje con el extraño sol sobre un mar de cuentas. Podía visitarlo en persona si así lo deseaba, por medio de las puertas juradas, pero aquellas visiones le daban una sensación distinta. ¿Qué has visto tú? Preguntó a Rushu. No he visto nada, brillante, dijo Rushu, pero sí he sentido algo, como un pálpito, un latido poderoso. Por un momento me ha parecido estar cayendo a la eternidad. Escribe eso, le pidió Navani. Captúralo. Muy bien, dijo Rushu, abriendo su cuaderno de nuevo. Alzó la mirada cuando Kaladin pasó rasante sobre la cubierta, peligrosamente cerca, persiguiendo a una fusionada. Concéntrate, Rushu, dijo Navani. Si lo que buscas son ilustraciones o descripciones de Shadesmar, dijo Rushu, la reina Yasna ha escrito diarios de sus excursiones allí. Soy muy consciente, respondió Navani todavía bosquejando, y he leído esos diarios, los que Yasna tenía a bien entregarle, al menos. Tormentosa mujer. Entonces, ¿para qué necesita que te lo describa yo? Preguntó Rushu. Estamos buscando otra cosa, dijo Navani. Miró un momento a Dalinar y enseguida se cubrió los ojos inundados de lágrimas. Parpadeó e indicó a Rushu con un gesto que se apartara con ella hacia el cercano puesto de mando. Hay otro lugar más allá de Shadesmar, un lugar del que Dalinar obtiene ese poder.
Hace mucho tiempo, la torre la mantenía un forjador de vínculos como mi marido, y a partir de lo que dicen los Spren, mi conclusión es que la torre obtenía también su poder de ese lugar más allá de Shadesmar. ¿Aún te inquieta eso, brillante? Rushu hizo un mohín. No es culpa tuya que no hayamos descubierto los secretos de la torre. Son un misterio que no cabe esperar que una mujer ni un ejército de mujeres revele después de solo un año. ¿Tienes idea de qué es ese lugar? ¿Teorías? Por el momento no. Creo que necesito un poco más de información. ¿Hay 3 dimensiones? Sí. Eso sí lo sé. Ay, me perdí. Navani hizo una mueca. ¿De verdad era tan transparente? Esto es más importante que la torre, Rushu, dijo Navani. Todo el mundo está alabando la efectividad de este barco. El brillante señor Gmalk imagina flotas enteras de naves voladoras, ocultando el sol. Dalinar habla de transportar decenas de miles de tropas para un asalto a Colinar. No creo que ninguno de ellos se haga una idea realista de la cantidad de trabajo que se requiere para mantener esta única nave en el aire. Centenares de trabajadores en Urídiru haciendo girar engranajes para que la plataforma se eleve y descienda. Digo Urshum, asistiendo con la cabeza. Decenas de chuls para desplazarle lateralmente, miles de fabriales para posibilitar ambas cosas, todos ellos infundidos una y otra vez sin descanso. Una meticulosa sincronización a través de media docena de vinculacañas para coordinar las maniobras. Sí, es de lo más improbable que podamos desplegar más de 2 o 3 vehículos como este. A no ser, dijo Navani, clavando el pulgar en sus anotaciones, que descubramos cómo hacían funcionar la torre los antiguos. Si descubriéramos ese secreto, Rushu, no solo podríamos restaurar Urídiru, sino también alimentar estas naves aéreas. Seríamos capaces de crear fabriales que superarían lo que haya imaginado nadie jamás. Rushu la dio la cabeza. Estupendo, dijo. Apuntaré mis pensamientos. ¿Y ya está? ¿Solo estupendo? Me gustan las ideas ambiciosas, brillante. Impiden que mi trabajo se vuelva aburrido. Desvió la mirada a un lado. Pero sigo pensando que es raro que tengamos a tantos corredores del viento por ahí sin hacer nada. Rushu, dijo Navani frotándose la frente. De verdad, intenta concentrarse. No, si ya lo intento. Lo que pasa es que fracaso. ¿Y ese tipo de ahí? ¿Se puede saber qué hace? No está protegiendo la nave, no está ayudando con los refugiados, no debería combatir. Será un explorador, repuso Navani, siguiendo la mirada de Rushu más allá de la plataforma, hacia los fértiles campos de piedra. Es evidente que... Navani dejó la frase sin terminar al reparar en el hombre en cuestión, de pie, en la cima de una colina, muy separado de la batalla. Comprendió por qué Rushu lo había confundido con un corredor del viento. El uniforme que llevaba tenía el mismo corte exacto que el del Puente 4. De hecho, Rushu, que prestaba atención a las cosas más raras que nunca, parecía fijarse en los detalles importantes. Podría haber visto en otro tiempo a ese mismo hombre entre sus filas. Solía estar al lado de Kaladin durante los primeros meses después de que el Puente 4 se incorporara al ejército de Dalinar. Rushu había pasado por alto que el uniforme de ese hombre era negro y que no llevaba ningún parche en el hombro, que su cara estrecha y su delgada figura lo marcaban como un hombre en busca y captura, como un traidor. Era Moash, el hombre que había matado al hijo de Navani. El hombre pareció mirarla a los ojos a pesar de la distancia. Parecía mirarla a los ojos. Entonces refulgió con luz tormentosa y se dejó caer para desaparecer tras la colina. Navani se quedó plantada en el sitio, petrificada por la conmoción. Dio un respingo y notó una oleada de calor, como si hubiera salido de repente a la abrasadora luz del sol. Él estaba allí, el asesino estaba allí. Corrió hacia un escudero de los corredores del viento que estaba en cubierta.
Ve, le gritó señalando. Avisa a los demás. Moash, el traidor, está aquí. Maldito Moash. Chingas a tu madre 1000 veces, Moash. Kaladin perseguía de nuevo a Leshwi a través de un caótico campo de batalla. El vuelo le dio la oportunidad de hacer una comprobación rápida de cómo iban sus soldados y lo que vio fue alentador. Moash el traidor. Simón. Deberían tatuarle traidor en la frente y en la cola también. Muchos de ellos habían hecho retroceder a sus adversarios. La mayor parte de los celestiales flotaba en un amplio perímetro, apartados de las peleas. Kaladin sospechó que se habían dado cuenta de que iban a descubrir poca cosa solo con mirar el exterior del transporte. Los celestiales, sin el apoyo de infantería o de otros fusionados, no parecía tener muchas ganas de comprometerse del todo. Solo había unos pocos combates singulares en activo, y el de Kaladin era el más frenético. De hecho, tuvo que prestar su atención completa a la persecución para no perder a Leshwi. Kaladin se descubrió sonriendo mientras la seguía trazando un amplio bucle, esquivando a otros combatientes con un vuelo en zigzag. Al principio de su entrenamiento, había considerado imposibles unas maniobras como aquellas. Para realizarlas tenía que estar todo el tiempo renunciando a sus enlaces y renovándolos, variando un poco el ángulo en rápida sucesión sin dedicarle pensamiento consciente y sin dejar en ningún momento de esculpir su trayectoria en el viento, ensordecedor para esquivar obstáculos. Ya podía ejecutar una maniobra como esa, si no con facilidad, al menos sí con frecuencia. No pudo evitar preguntarse qué más podría hacer los corredores del viento si entrenaban lo suficiente. Leshwi parecía querer pasar pegada a todos los demás combatientes del campo de batalla, obligando hacia Kaladin a reorientarse sin cesar. Era una prueba, quería presionarlo, ver lo bueno que era en realidad. Deja que me acerque y te enseñaré lo bueno que soy, pensó, escorándose para salir del bucle y descendiendo para interceptarla. Eso lo dejó lo bastante cerca para atacar con su lanza. Leshwi desvió el ataque y se desplazó a un lado. Kaladin se enlazó tras ella y los dos zumbaron por el aire en paralelo al suelo, entrelazándose alrededor de otros e intentando alcanzarse con sus armas. Un factor crucial era el viento, que tiraba de la lanza de Kaladin. A esas velocidades era como combatir con una alta tormenta. Tardaron poco en dejar atrás el pueblo y con él la batalla principal. Kaladin hizo que Sila adoptara forma de espada, pero Leshwi estaba preparada para su embestida. Dejó resbalar su lanza en las manos, la asió más cerca de la punta y se abalanzó hasta el cuello de Kaladin, obligándolo a renunciar a su siguiente ataque. Kaladin se llevó un corte en el cuello, pero no tan profundo como para que Leshwi pudiera empezar a absorberle la luz tormentosa. Ganó distancia sin dejar de volar en paralelo a ella, y el viento le retorció y le sacudió el pelo. Kaladin no quería terminar aislado, así que viró de vuelta en dirección al campo de batalla. Leshwi lo siguió. Al parecer había decidido que Kaladin podía seguirle el ritmo y quería combatir. Estaban dando un rodeo que los llevó hacia la mansión desde el lado norte. El terreno era muy conocido para Kaladin. En aquellas colinas había jugado con Tien, había empuñado por primera vez una lanza, o más bien un palo de madera que hacía pasar por lanza, justo ahí mismo y... No te desconcentres, pensó, es hora de pelear, no de recordar. Solo que aquel no era un campo de batalla cualquiera allá en las montañas y reclamadas. Por primera vez en su vida conocía el terreno mejor que ningún otro combatiente de aquella batalla. Sonrió y se aproximó a Leshwi para enzarzarse con ella, reduciendo la velocidad y desviándolos un poco hacia el este. Se dejó hacer un corte en el brazo y se apartó fingiéndose conmocionado. Descendió veloz, se niveló y surcó el aire entre las colinas, seguido por Leshwi. Ahí pensó, esa de ahí.
Descendió más mientras rodeaba una colina y sacó la cantimplora del cinturón. Allí en la ladera de Sotavento, había vaciado la roca para abrir una caverna en la que guardar herramientas, y al igual que la encontraba siempre en sus años mozos, la puerta estaba entreabierta y recubierta de capullos de lurks, pequeñas criaturas que pasaban casi todo el tiempo escondidas en sus envoltorios, esperando a que la lluvia las despertara. Kaladin echó agua de una cantimplora por toda la puerta, la dejó caer y se perdió de vista rodeando la siguiente colina, volando incluso más cerca del suelo. Oyó que Leshwi llegaba tras él. La fusionada redujo la velocidad a juzgar por el frufru de sus telas. Seguro que había encontrado la cantimplora abandonada. Kaladin asomó la cabeza y la vio flotando entre las colinas, quizá a medio metro del suelo, arrastrando sus largas telas por la piedra. Dio una lenta vuelta completa sobre sí misma, intentando localizarlo. Los lurks empezaron a caer de sus capullos, creyendo que por fin había llegado la lluvia. Empezaron a dar saltitos e hicieron crujir la puerta. Al instante Leshwi se giró y apuntó hacia ellos su lanza. Kaladin embistió contra ella. Leshwi estuvo a punto de reaccionar a tiempo, pero tan cerca del suelo su larga lanza era un estorbo. Tuvo que girarla y empuñarla más cerca del puñón para atacar, lo que dio a Kaladin la oportunidad de proyectar una recién acortada lanzacil hacia el pecho de Leshwi. Logró clavársela en el hombro, lo que provocó un respingo de dolor a la fusionada. Leshwi esquivó agachándose su siguiente tajo, pero de nuevo tuvo problemas para manejar la lanza y Kaladin le hizo un tajo en las piernas. Durante un momento el forcejeo lo fue todo. Leshwi soltó su lanza, desenfundó una espada corta que llevaba al cinto y se acercó más de lo que Kaladin había esperado. Logró desviar la lanza y trató de aferrarle un brazo. La carne gris de Leshwi sanaba lo bastante despacio como para que él pudiera embestir con el hombro contra la herida que le había hecho, haciendo que la fusionada gruñera. Cuando ella intentó darle un espadazo en el cuello, Kaladin lo desvió con una rodela sil que apareció en su brazo. Leshwi fintó hacia él para obligarlo a retroceder. Recogió su lanza y se lanzó hacia el cielo. Kaladin la siguió mientras su lanza se materializaba ante él y le alcanzó antes de que la celestial pudiera ganar la suficiente velocidad para esquivar. Se vio obligada a pasar a la defensiva, desviando los ataques de Kaladin, volviéndose cada vez más imprudente, hasta que Kaladin vio su momento e hizo que la lanza sil se esfumara de sus manos justo cuando ella bloqueaba. Entonces, mientras Leshwi reaccionaba al bloqueo fallido, Kaladin atacó, mientras la lanza cobraba forma de nuevo y la clavó directo en dolor. Leshwi había sacado su lanza por un lado para atacar justo a la vez que él. El arma alcanzó a Kaladin en el hombro, como en un reflejo de su anterior ataque al otro hombro de ella. Sintió que perdía su luz tormentosa, absorbida por la lanza de Leshwi, como si estuviera extrayéndole la misma alma. Resistió, absorbió toda la luz restante que las esferas recargadas que llevaba en los saquitos y hundió más su propia lanza en la herida de la fusionada hasta que vio lágrimas en las comisuras de sus ojos. Leshwi sonrió. Él le devolvió la sonrisa, enseñando todos los dientes, incluso mientras ella le absorbía la vida. Se separó de golpe en el mismo instante en que lo hizo ella. Leshwi se llevó de inmediato la mano a la herida y Kaladin tembló. La escarcha crujió en su uniforme cuando la luz tormentosa se apresuró a rellenar la herida. El forcejeo lo había costado caro. Estaba peligrosamente bajo de luz y Dalinar se había tomado otro descanso de su perpendicularidad. Leshwi lo miró mientras flotaba. Entonces Kaladin oyó los chillidos. Se sobresaltó y se volvió hacia el sonido. ¿Había gente pidiendo ayuda? Sí. La mansión consistorial estaba en llamas y salían nubes de humo por las ventanas rotas. ¿Qué estaría pasando? Kaladin había estado tan
obcecado con su duelo, que no se había dado cuenta. Sin perder de vista a Leshwi, escrutó la zona. Casi todo el mundo había llegado a la nave y los demás corredores del viento estaban replegándose. Los danzantes del filo ya habían embarcado, pero había un grupito de gente delante de la mansión incendiada. Uno de ellos sobresalía entre los demás, por lo que debía de ser medio metro de altura. Era una mole negra y roja, con un caparazón dentado y el pelo largo del color de sangre seca. Era el fusionado de antes, el que podía convertirse en una línea de luz roja. Había reunido a los soldados a los que Kaladin había expulsado. Varios estaban asaltando a lugareños, derribándolos al suelo, amenazándolos con armas y obligándolos a chillar de dolor y pánico. Kaladin sintió una ira ardiente. ¿Aquel fusionado estaba atacando a civiles? Oyó a su lado un tarareo que sonaba furioso. Leshwi se le había acercado flotando, más de lo que él debería haberle permitido, pero no atacaba. Estaba mirando hacia abajo, al fusionado y sus soldados, y el tarareo enfurecido se intensificó. Leshwi lo miró y señaló con el mentón hacia el fusionado y la desdichada gente del pueblo. Él comprendió el gesto de inmediato. Ve, deténlo. Kaladin empezó a avanzar, pero entonces se detuvo y sostuvo su lanza en alto ante Leshwi. La dejó caer. Aunque Sil se deshizo en niebla casi al instante, Kaladin confiaba en que Leshwi comprendería el significado. Y en efecto, ella sonrió y con la otra mano aún apretada contra su herida, levantó su propia lanza y apuntó con ella hacia abajo. Empate, parecía decir con el gesto. Volvió a señalar con la cabeza hacia la mansión. Kaladin no necesitó más incentivos. Salió disparado hacia la gente aterrorizada. Y... a ver... que hoy no tengo tanta chance de leer. Y no, sí está... o sea, no está muy largo, pero al tiempo que tengo sí está más larguito de lo que me puedo permitir el día de hoy. Entonces, pues voy a dejarle hasta aquí.